Vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy sobre insomnio digital. Vamos a ir a lo largo de varios capítulos, los cuales tienen la intención de completar todo el tema. Vamos a iniciar con la línea cronológica. El ser humano es un observador, un cazador, un conquistador. La idea utópica de dormir bajo la luz de las estrellas es una idea fantasiosa, puesto que en un lugar como este seríamos presa fácil de depredadores. Asimismo, no podríamos controlar el clima y la temperatura, por lo que no podríamos tener una adecuada calidad de sueño. Desde los albores de la humanidad nos refugiamos en cuevas con la finalidad de poder cuidarnos de depredadores, evitar el exponernos a una temperatura muy baja o cambios bruscos de la misma. Asimismo, en estos refugios, en estas cuevas, logramos reunirnos con nuestros congéneres y comenzamos a cuidarnos unos a otros. Conforme avanzó el tiempo, Margaret Mead nos dice que la primera evidencia de civilización humana es el hallazgo de una fractura de fémur que se consolidó, puesto que un ser humano con una lesión como esta no sería capaz de poder cuidarse a sí mismo, tener sus alimentos y moriría fácilmente, por lo que el tiempo que se necesita para que un fémur pueda cuidar representa que hubo otro ser humano que tuvo los cuidados necesarios para con esta persona para que pudiera sanar. Es decir, la medicina es por sí misma civilizadora. Desde 2750 años antes de Cristo existen registros de los antiguos egipcios donde se aventuraban a explorar los mares y se encontraron con una especie de pez que provocaba algo que ellos no lograban explicar, que al contacto con ellos se adormecían las extremidades. Estos eran los peces tronadores del Nilo. Fue hasta 1646 que en su libro Pseudodoxia epidémica, Sir Thomas Brown escribe por primera vez la palabra eléctrico. Faraday en 1832 realiza el primer alternador para producir corriente alterna. Y en 1846, James Clerk Maxwell es un científico escocés que formula la teoría de la radiación electromagnética, la cual permite unificar en una sola teoría la luz, el magnetismo y la electricidad como manifestaciones de un mismo fenómeno. En 1855, Guillaume Duchenne, médico francés, logra la aplicación clínica de la electricidad estimulando grupos musculares específicos, provocando en pacientes con parálisis facial la simulación de expresión de emociones. En su libro Mecanismos de la fisionomía humana o análisis electrofisiológico de las pasiones aplicable a la práctica de las artes plásticas, él publica una serie de fotografías dando inicio al uso de la fotografía como un mecanismo para transmitir el conocimiento médico. Previo al doctor Duchenne, todos los conocimientos se realizaban y se compartían con dibujos a mano alzada. En 1888, Nikola Tesla comienza una carrera para poder mantener la corriente alterna como una fuente de electricidad y se da un episodio en la historia que se conoce como la Guerra de las Corrientes. Sabemos que Nikola Tesla gana esta guerra con Westinghouse como aliado y desplaza la corriente directa, que era mucho más cara de poder producir, de Alva Edison. Por otro lado, el inventor tan prolífico que es Alva Edison genera un nuevo invento que es el bombillo incandescente y con esto ya nos permite colonizar la noche.
En 1854, paralelamente, Meucci, un comerciante italiano, inventor de la parafina, para comunicarse con su esposa que se encontraba enferma en otra habitación, diseña un equipo que le denomina teletrófono. Es el 11 de junio del 2002 cuando la Cámara de Representantes establece que es el inventor del teléfono. Previamente se consideraba a Alexander Graham Bell. Y es en el 2007 cuando aparece Steve Jobs con un invento revolucionario como el padre del insomnio digital, presentándonos un dispositivo que a la fecha persiste como un, una herramienta muy útil, pero que a la vez nos altera el ciclo vigilia-sueño. Este paradigma es interesante. Tenemos seres humanos que están habitando la estación espacial, rodeado de máquinas que están encendidas todo el tiempo, que realizan sonidos, están girando y están orbitando alrededor de la Tierra, y ellos logran mantener condiciones adecuadas para dormir, generando un espacio libre de ruido y adicional fijando la cama a la pared para que se venza el efecto de la gravedad cero. Si ellos en el espacio infinito pueden lograr cronometrarse y mantener una adecuada calidad de sueño, porque nosotros que nos encontramos acá en la Tierra y podemos moldear nuestro entorno, no podríamos generar un espacio confortable para poder tener un adecuado descansar. Vamos a iniciar el capítulo 2, que es el sueño. El doctor William Dement, que es un pionero actual del sueño, nos da dos definiciones. La primera es un estado reversible de la conciencia caracterizado por un desacoplamiento de los estímulos sensoriales y una falta de respuesta a los estímulos ambientales. La segunda es una definición conductual que nos dice que el sueño es un estado de conciencia reversible, de desconexión perceptiva y falta de respuesta al entorno. Podemos ver una imagen de una polisomnografía con los 4 estadios previos. Actualmente se clasifican en 3 estadios: N1, N2, que está caracterizado por los complejos K y los usos del sueño, y N3, que engloba lo que antes conocíamos como etapa 3 y 4, que se engloba en el sueño de ondas lentas, en la etapa de sueño de ondas lentas. Y aquí podemos ver cómo es el comportamiento de la duración de las distintas etapas del sueño a lo largo de la vida del ser humano. Existe mucha literatura que analiza el impacto de la calidad del sueño y múltiples funciones. Una de ellas es la función del sistema inmunológico, y vemos cómo un adecuado ciclo de sueño va a impactar por medio de hormonas hacia lo que es el sistema inmunológico, con algo que se conoce como sinapsis inmunológica. Y vemos que a la par de la memoria cerebral, la memoria inmunológica tiene las 3 fases: la fase de codificación, de consolidación y la fase de recuerdo. La fase de consolidación se ha demostrado que se mejora o se incrementa una respuesta cuando el sueño es adecuado, lo que en pocas palabras permitiría que la respuesta a un nuevo encuentro con un patógeno diera lugar a una respuesta inmunológica más adecuada. Estos son algunos de los parámetros que abarcan el sistema inmunológico, y de este lado vemos cómo incrementa o disminuye con el sueño del paciente. Y de este, y de este lado vemos cómo las distintas hormonas se elevan o disminuyen durante el sueño y cómo impacta en nuestro sistema inmunológico. Existen múltiples
publicaciones que abordan este tema, incluyendo esta donde nos demuestran que existen estudios experimentales con adecuado nivel de evidencia, pero que también hay múltiples campos del estudio que se van a ir abarcando a posteriori. Cuando tenemos parasomnias, por ejemplo esta que es un trastorno del sueño no REM, el sueño REM es una parasomnia de sueño REM, vemos que el paciente pierde la capacidad para inhibir los músculos y el paciente está soñando y está realizando los movimientos por la pérdida de la inhibición motora. El paciente suele presentar este tipo de parasomnias o trastornos del sueño REM años antes de presentar enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Existe un estudio interesante publicado en JAMA sobre un seguimiento a largo plazo que se les realizaron a los pacientes evaluando su actividad de sueño y el depósito de beta amiloide. Se realizó al inicio una actigrafía, posteriormente se vuelve a realizar una actigrafía, se realiza niveles plasmáticos para biomarcadores de Alzheimer, incluyendo el beta amiloide, y luego, años después, se realiza una PET amiloide. Y lo que se demostró fueron 4 patrones. Los dos más importantes son el patrón tipo A, que es un sueño no fragmentado y rítmico, que es lo ideal, y el peor sueño de todos, que es un sueño fragmentado e inestable, sin ritmicidad. ¿Qué se demostró? Que asociado este patrón de sueño a la genética, la expresión de la apolipoproteína E4, se aumenta en gran medida la probabilidad de tener un acúmulo de beta amiloide a nivel cerebral. Por lo tanto, un sueño adecuado, no solo en el tiempo, sino en la ritmicidad del mismo, permitiría una mayor reserva cognitiva y un mejor mantenimiento cerebral. ¿Cuánto tiempo debemos dormir? Es una pregunta muy frecuente y en este artículo se abarcó esta pregunta. Se demostró que existen trastornos del sueño, como por ejemplo insomnio o guardias nocturnas, que provocan un sueño insuficiente. Al generar un sueño muy corto, lo que va a provocar es menor drenaje linfático, aumento del depósito amiloideo. Por otro lado, la apnea obstructiva del sueño y la nocturia lo que provoca es un sueño fragmentado con micro despertares, lo que provoca, aunque sea un sueño largo, un sueño subóptimo y con esto aumento de hipoxia e inflamación, disminución del grosor de la corteza cerebral y atrofia cerebral, y por ende estos son los mecanismos potenciales que explicarían cambios en los tractos de la materia blanca cerebral, por lo que mantener un sueño óptimo trataría estos 4 mecanismos potenciales de lesión cerebral. ¿Cuáles fueron las funciones ejecutivas que evaluó este estudio? Pues la atención, la memoria de trabajo, la planeación y el cambio de tareas, con distintos test como la Torre de Hanoi, por ejemplo, y lo que demostró es que los pacientes que dormían de 6 a 8 horas tenían una mejor calificación en las pruebas antes mencionadas que aquellos pacientes que dormían menos o más horas, por lo que el tiempo que debemos dormir, según los estudios, en promedio, va de 6 a 8 horas para poder tener un adecuado rendimiento al día siguiente en las funciones ejecutivas. Y nuevamente recordando que el sueño tiene una comunicación cruzada con el sistema inmunológico. Es decir,
si yo duermo bien, si tengo una adecuada calidad de sueño, voy a tener un mejor sistema inmunológico con una respuesta de memoria adecuada. Desde los tiempos del barón von Economo se ha venido buscando la localización del sueño y él, como mencionábamos, un dibujo a mano alzada para poder transmitir la información, logró en ese tiempo determinar con pacientes que padecían de encefalitis letárgica lesiones que causaban insomnio, lesiones que causaban narcolepsia y las lesiones que causaban somnolencia diurna, dando hincapié a lo que ya conocemos que son las áreas donde se ubican los distintos neurotransmisores y los núcleos de los mismos para poder interactuar en las vías tanto del despertar o awareness o el sueño. Uno de los neurotransmisores más importantes es el de las orexinas o hipocretinas, los cuales permiten un transitar del estado del despierto al estado del dormir. En el capítulo 3 vamos a hablar de lo que es el ciclo circadiano. Este artículo publicado en la New England Journal of Medicine, los mecanismos circadianos en la medicina, muy recomendado, nos dice que el circuito molecular de relojes circadianos es un ciclo de transcripción autorregulador de 24 horas, el cual permite que los relojes se alineen en cuanto a ciclos de sueño-vigilia y esa alineación se da con la rotación de la Tierra sobre su eje por los ciclos de luz y oscuridad. Los relojes están presentes en múltiples órganos del cuerpo, pero el marcapasos es el Zeitgeber central, que es el núcleo supraquiasmático. Hay varias moléculas implicadas en la regulación de estos relojes y la vía de entrada del ciclo circadiano son tres. La más importante es la directa, que es el tracto retino hipotalámico, que se va a inhibir por la luz y se va a estimular por la oscuridad. El siguiente es una vía genículo hipotalámica que va desde la retina al tálamo y del tálamo al hipotálamo. Y la tercera vía va desde los núcleos del RAFE o de la línea media y del RAFE dorsal del mesencéfalo hacia la región hipotalámica y hacia la glándula pineal. El ritmo circadiano lo tiene la temperatura, la alimentación, la actividad motora y el sueño, que es el tema que estamos abarcando. Y existen sincronizadores menores adicionales a la luz, como lo son el horario de alimentación, el ejercicio regular, los horarios del sueño y los contactos sociales periódicos. Todos ellos explicados por las tres vías previamente mencionadas, y acabemos en un periodo de 24 horas donde hay luz y oscuridad, como los niveles séricos de melatonina mantienen inhibidos durante la luz y cuando se expone a la oscuridad se elevan los niveles plasmáticos. En un estudio se invirtió la exposición a la luz y lógicamente los resultados fueron que los niveles séricos de melatonina se invirtieron. Esto permite explicar correlaciones clínicas de cómo los relojes circadianos pueden afectar en diferentes enfermedades de forma de presentación durante el día o la noche, por ejemplo, los ataques de asma, las anginas, los infartos miocárdicos o incluso úlceras hemorrágicas perforadas, todos ellos suelen tener una disposición circadiana secundario a los relojes que se encuentran en los distintos tejidos del cuerpo. Existen artículos que buscan explotar estos Zeitgeber fóticos
para poder impactar en enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea, y esto ha permitido o va a permitir en un futuro buscar dianas terapéuticas como la que ya disponemos, que es la melatonina o la terapia de la luz, y luego pues otros dirigidos a las distintas moléculas de los mecanismos reloj. Es así como un reloj saludable que respeta el ciclo circadiano y que está bien alineado a la rotación de la Tierra, va a tener impactos positivos en la temperatura, en la conducta, en las hormonas, en la inmunidad, en el metabolismo y en el metabolismo locomotor. Mientras que una disrupción de ese ciclo circadiano, una alteración por distintas causas, como por ejemplo guardias nocturnas, el jet lag social o trastornos del sueño, va a provocar un impacto en los órganos y tejidos corporales como alteraciones del sueño, trastornos psiquiátricos, fibrosis, hiperglicemia, síndromes metabólicos, etcétera. Por lo que es importante conocer el cronotipo de nuestros pacientes. Existen pacientes que son alondras, pacientes que duermen temprano, que se levantan temprano. Existen pacientes que son búhos, que se duermen tarde y se levantan tarde. Y existen pacientes que no se encuentran en ninguno de los dos cuadros, que son los colibríes. El paciente que peor le va en las enfermedades metabólicas, cardiometabólicas, son los cronotipos búho. Y acá podemos ver cómo conocer el cronotipo del paciente va a permitir apoyarle con actividades circadianas como el momento óptimo para realizar ejercicio o el momento óptimo para tomar medicamentos para impactar directamente en lo que es la calidad de vida y la enfermedad de los pacientes. El ejercicio nocturno está contraindicado, puesto que por cada hora de ejercicio se eleva un grado de temperatura corporal y para reducirlo a necesidad de esperar una hora por cada hora de ejercicio, por lo que el ejercicio debe ser diurno y no nocturno. Aunque uno considere el ejercicio como una técnica de relajación, no va a ser un sueño de calidad porque la temperatura vimos que era un, un reloj menor para corregir lo que era el ciclo circadiano. Cuando hablamos de inmunidad, también hablamos de lo que es el inflamosoma. El inflamosoma NLRP3 es el más estudiado y nos permite respuestas liberando por medio de las caspasas interleucina 1 beta, que va a ser un quimioatrayente y un inflamatorio. El NLRP3 va a estar activado por PAMPs y DAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógeno y patrones moleculares asociados a daño, los cuales van a activarse ya sea por medio de los receptores tipo TOL, y estos a su vez van a activar lo que es el inflamosoma. Se investigó durante el tiempo del COVID los usos de la melatonina para poder disminuir lo que era la inflamación. Sin embargo, las dosis de melatonina necesarias para tener ese efecto antioxidante son muy altas y no se logra una evidencia científica que sea útil en estos casos. La melatonina viene del triptófano y es por eso que muchos pacientes pueden beneficiarse del consumo de leche nocturna para un mecanismo de mejorar la producción de melatonina. En cuanto a los trastornos del sueño, hay más de 84. Los grupos más importantes incluyen el insomnio, los desórdenes relacionados con la respiración, como la apnea obstructiva del sueño, los desórdenes del ritmo circadiano sueño-vigilia, las parasomnias, los desórdenes de movimiento relacionados al sueño, como el síndrome de piernas inquietas, y otros, siendo el insomnio el que nos atañe por ser el insomnio digital, estando en esa área. Aquí están el resto de trastornos del sueño, incluyendo las parasomnias no REM, como el sonambulismo, los terrores nocturnos, las parasomnias REM, como las que vimos de los trastornos del comportamiento del sueño REM, o incluso las pesadillas
El síndrome de la cabeza que explota es una parasomnia REM. El trastorno del ritmo circadiano, vimos que afectaban en nuestro cronotipo. Puede ser un retraso, un adelanto de fase, un ritmo irregular, guardias nocturnas, el jet lag y ya se incluye el jet lag social, que es aquel que se da en personas que se van de fiesta nocturna y se duermen de madrugada. Se ha demostrado que existe una deuda de sueño importante. El movimiento periódico de las piernas es importante indagarlo. El bruxismo muchas veces con referido al paciente maxilofacial para una guarda dental va a permitir mejorar esto y mejorar la calidad de sueño y recordar el uso y la exposición a sustancias. Adentrándonos en el cuarto capítulo, vamos a hablar de lo que es ya propiamente el insomnio digital. Como todo insomnio, podemos iniciar realizando un abordaje sobre las actitudes y creencias disfuncionales respecto al sueño del paciente, realizando el DBAS-16, lo cual nos va a permitir determinar cuál es el punto de tratamiento que necesita el paciente y entre la serie de preguntas, entre las que más resaltan puede ser, me preocupa no poder controlar el sueño, ahí ya estamos cayendo a algo que se denomina ortosomnia, prefiero tomar pastillas para no dormir en el día que dormir mejor por las noches, estamos viendo que existe un problema y que lo mejor es dormir por las noches, el tratamiento sería terapia cognitivo-conductual para este paciente. El insomnio está arruinando mi capacidad de ser feliz, etcétera. Son preguntas que nos van a permitir buscar cuál sería el mejor abordaje psicoterapéutico para el paciente. Existe un reporte de Pittsburgh que es de la calidad de sueño, que es un autorreporte de 19 preguntas que va a medir la calidad de sueño en promedio y va a permitir el tamizaje de varios trastornos. Y existen otras pruebas somnológicas y procedimientos de medición, incluyendo Epworth, Stanford, la pupilografía, la poligrafía y la polisomnografía, siendo el gold estándar la polisomnografía. Cuando uno considera que el paciente tiene somnolencia diurna, realiza la escala de Epworth y cuando uno busca el insomnio, realiza el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y lo ideal es buscar que tenga menos de 5 puntos el paciente. Estas son algunas de las experiencias que pudiéramos tener como neurólogos y que podemos obtener durante la polisomnografía, por lo que involucrar al neurólogo en la polisomnografía es muy importante para poder abarcar varios trastornos que se pueden estudiar en ese momento, incluyendo la eficiencia del sueño, es decir, el tiempo de sueño total dividido el tiempo total de registro, la latencia para el inicio del sueño y la latencia para el sueño REM y otras etapas del sueño que nos van a permitir optimizar la cronofarmacología. Esta es la escala de Stanford, esta es la escala de Epworth, que nos va a decir si el paciente tiene somnolencia diurna excesiva y es muy importante recordar que en el insomnio, que es el tema que nos atañe, una escala de Epworth normal o esperable es de 2.2. Es decir, el paciente puede tener insomnio, pero no se debe de asociar a hipersomnia. Si se asocia hipersomnia o somnolencia diurna, tenemos que pensar en otra cosa que no sea insomnio o un trastorno del sueño concomitante. Los signos de alarma del insomnio son la somnolencia diurna, como conversábamos, los ronquidos o apneas, las siestas de más de 60 minutos en el día, patadas o agitación nocturna, la persistencia del insomnio por más de 3 meses a pesar del tratamiento y niveles de ferritina menores de 75. Esto nos hace buscar diagnósticos diferenciales. Una escala fácil y que nos permite descartar síndrome de apnea obstructiva del sueño es la escala Stop-Bang-Saus, que con una serie de preguntas nos permite determinar si el paciente tiene esta patología y el test del síndrome de piernas inquietas que nos permitirá descartar esta patología en nuestro paciente.
Algunas de las preguntas imprescindibles son los hábitos del sueño, los síntomas nocturnos, los síntomas del despertar, los síntomas diurnos, los síntomas narcolépticos, y en estos se incluyen las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, recordando que hipnagógico es aquella alucinación que se presenta al inicio del sueño y la alucinación hipnopómpica es aquella que se presenta al momento del despertar. Estas son algunas medidas generales de higiene del sueño que muchas veces se presenta como un decálogo del sueño: procurar levantarse y acostarse a la misma hora, dormir el número de horas recomendadas, y ya conversamos con evidencia científica que es de 6 a 8 horas, procurar dormir en ambientes favorables, evitar el consumo de sustancias antes de dormir, 4 horas antes de dormir, evitar dormir durante el día siestas, y si se realizan siestas, no exceder 30 minutos de duración de las mismas, evitar usar la cama para otras cosas que no sea el sueño o tener relaciones sexuales, no realizar ejercicio vigoroso antes de dormir, se explicó fisiológicamente, no realizar trabajo o tareas importantes como por ejemplo la imagen que estamos viendo donde se expone a luz y eso provoca alteraciones en los ciclos circadianos, evitar realizar actividades sensoriales muy estimulantes y evitar pensar sobre actividades del día siguiente. Estas son algunas de las actividades que podríamos cambiar para poder optimizar y tener una mejor higiene del sueño. Entrando al capítulo 5 sobre la prevención del insomnio, recordemos que es mucho más importante prevenir. Las 4 P's de la salud cerebral es planificar, proteger, prevenir y preservar. Y en preservar vemos que una buena calidad de sueño va a mantener una buena salud cerebral, por lo que aquí yace la importancia de una buena calidad de sueño. En el ADA 2024 ya nos presentan en la guía del manejo de diabetes la inserción del cronotipo como un factor que va a impactar en la salud cardiometabólica del paciente, y lo que conversábamos, que los búhos son aquellos que son más susceptibles a enfermedades cardiometabólicas, por lo que buscar una adecuada cantidad y calidad de sueño va a impactar directamente en los niveles de hemoglobina glicosilada, por lo que un pequeño cambio como esto puede representar la mejora en el manejo de los niveles de glicemia. Existen artículos y evidencia científica fuerte que relaciona cada uno de estas características como la adecuada duración y la adecuada calidad de sueño, y asimismo el cronotipo de los pacientes con los niveles de glucosa, de presión arterial, de lípidos, de presión y la calidad de vida. El impacto de salud cerebral de nuestras carreteras también impacta en el poder dormir. Un paciente que sale de su trabajo y se enfrenta a un tráfico terrible va a tener más estrés, va a llegar más agotado a su casa y va a llegar sobrepensando, y eso va a poder impactar en su calidad de vida cerebral. Prevenir antes que lamentar, vemos que existe un trombo, un coágulo que está ahí brincando en una válvula a la espera de producir un evento cerebrovascular. Es importante prevenir antes que enfrentarnos a la patología. En el capítulo 6, en el tratamiento, vamos a conversar sobre todo, en un resumen, este artículo publicado en la New England sobre el manejo del insomnio. Es muy importante porque nos permite tener un resumen de lo que es el insomnio y poder buscar en qué momento del día vamos a poder impactar en la calidad de sueño de nuestro paciente. Es un abordaje en pasos donde el tratamiento tiene 3 niveles. El primer nivel es la terapia cognitivo-conductual digital o grupal. El segundo nivel es individual y el tercer nivel es
ya caer a farmacoterapia. Cuando hablamos de la terapia cognitivo-conductual insomnio, hablamos de restricción de sueño, control de estímulos, entrenamiento de relajación, terapia cognitiva, educación de higiene de sueño, terapia de aceptación y compromiso. Algunos incluyen mindfulness, pero en la original no se encuentra, y tratamientos cortos para conductas de insomnio, aunque vimos que estos están en el tercer estadio. Estas son algunas de las características que podemos abordar en la restricción del sueño. Estas son algunas de las características en el control de estímulos, incluyendo ir a la cama solo al estar somnoliento, usar la cama y el cuarto solo para dormir, evitar las siestas. En cuanto al entrenamiento de relajación, son procedimientos clínicos para reducir un despertar autonómico, disminuir la tensión muscular y evitar los pensamientos intrusivos. La terapia cognitivo nos permite un cuestionario socrático, experimentos conductuales, revisar errores sobre la concepción del sueño y reframe o remarcar creencias que no son adecuadas o que no le ayudan al paciente y las consecuencias que tienen en el día a día. Y luego la educación de higiene del sueño, donde vamos a promover prácticas saludables como dieta, ejercicio y evitar el uso de sustancias, los factores ambientales, ver el nivel de luz, ruido y temperatura de la habitación, información al paciente sobre qué es un sueño normal y cambiar patrones durante el envejecimiento, explicarle estos cambios de los patrones para que el paciente no tenga una mala concepción de lo que es el adecuado dormir. En las terapias de aceptación y compromiso, mantenerse enfocado en el momento presente, aceptar experiencias de vida, pensamientos y sentimientos y, sin tratar de cambiarla al paciente, buscar aceptación, mindfulness pudiera incluirse y la acción con compromiso. En cuanto al mindfulness, que es un método de meditación, permite observar los pensamientos propios y los sentimientos, permite dejar ir la necesidad de cambiar y evita la rumiación, reduce el estrés y la ansiedad. Y los tratamientos cortos para conducta de insomnio es una forma abreviada del CBT que va a permitir implementar en 4 sesiones componentes conductuales para regular el sueño y factores que promuevan y evitar los que interfieren en el sueño. El paciente duerme mal, pues si duerme mal puede tener una mala calidad de sueño, un sueño interrumpido, un sueño fragmentado, dificultad para conciliar el sueño o un desvelo nocturno. Habría que hacer una historia clínica, buscar si tiene repercusión diurna. Si no tiene repercusión diurna, entonces el paciente puede ser un dormidor corto. Si tiene repercusión diurna, preguntar si tiene ronquidos o apneas. Si tiene ronquidos o apneas, entonces hay que realizar una escala de Stop-Bang y determinar si tiene o no síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si no hay ronquidos y apneas, entonces podemos considerar que puede tener cualquier tipo de insomnio, desde un insomnio digital, un insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento o el del despertar precoz. Y si este dura más de 3 meses, podemos considerar un insomnio crónico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a abordar al paciente, si ya fue a su terapia cognitivo-conductual grupal o digital y no funcionó, ya fue a una terapia cognitivo-conductual individual y no funcionó, pues podemos considerar el uso de fármacos como benzodiazepinas de corta e intermedia acción y buscar si esto mejora la calidad de sueño, continuarla, y si hay cambios en cuanto a la duración o no fue efectivo, poder asociar ya sea un antidepresivo con efecto sedante más la benzodiazepina o solo el antidepresivo con efecto sedante dependiendo de la respuesta a los fármacos. Estas son algunas de las vidas medias de los medicamentos aprobados por la FDA para el insomnio y este es el comportamiento de un mismo fármaco con liberación prolongada y liberación normal. En cuanto a la inteligencia artificial en el sueño, tenemos algunos programas como Sleep.io, que es un programa digital de 6 semanas
que abarcaron los británicos y que lo utiliza Salud Social de ellos. Busca evitar el uso de pastillas hipnóticas y le da una terapia cognitivo-conductual para el insomnio al paciente. La inteligencia va configurando programas adaptados a las necesidades de cada persona para contrarrestar los pensamientos negativos y la ansiedad al entrar la noche. El uso de los dispositivos electrónicos puede asociarse a ortosomnia, que es una preocupación excesiva por dormir bien, que va a acabar restando la calidad del sueño. Y hay algunos artículos que hablan sobre los wearable, los airable y los nearable. Y en esto pues buscamos cuál es el mejor. Existen varios que nos van a permitir, bien utilizados, aprovecharlos en una higiene del sueño adecuada, como por ejemplo establecer rutinas de dormir y despertar específicas, lo que va a permitir, si es bien utilizado, mejorar la calidad de sueño del paciente. Ahora, existen artículos como este que publicaron en Johannesburgo sobre cómo evaluar la calidad de los dispositivos wearables y una de los 6 pasos de la matriz para evaluar el performance de los dispositivos es la matriz de error, que compara con el gold estándar, que es la polisomnografía, y el dispositivo durante las distintas etapas de sueño, buscando que este sea mayor de 0.8, sería un punteo adecuado, recordando que 1 va a ser el gold estándar, que sería la polisomnografía. En este artículo, utilizando esta matriz de evaluación de performance, se buscó la precisión de 11 dispositivos, tanto wearables, nearables y airables, para poder abordar el sueño. Y en este caso se demostró que uno de los dispositivos más importantes era un airable. Acá están los 11 dispositivos que se utilizaron en el estudio, desde el Pixel Watch, el Apple Watch 8, el Galaxy Watch 5, el Amazon Halo Rise, el Sleep Routine, Pillow y el Sleep Score, que son airables, y lo que se determinó fue que el mejor era el Sleep Routine, porque vemos que tiene en la matriz de error más de 0.7, pero hay que recordar que aunque es muy bueno, es el segundo lugar y que el primer lugar es la polisomnografía. Acá nos demuestran cómo fue el performance del Galaxy Watch 5, que a pesar de ser bueno, no logra alcanzar valores mayores de 0.75. Vemos como el Apple Watch 8 tampoco tiene un performance muy adecuado y que el mejor de todos ellos fue el Sleep Routine, que mantiene niveles arriba de 65 en cada uno de los parámetros evaluados. Sin embargo, recordar que la polisomnografía es lo más importante. Otro elemento que podemos usar es la actigrafía, que nos puede permitir diferenciar si el paciente es un buen dormidor versus un paciente con insomnio. Y un paciente que tiene insomnio paradójico es aquel paciente que nos dice que no puede dormir o que duerme poco, pero cuando hacemos la actigrafía vemos que paradójicamente es un buen dormidor, por lo que solo tiene una mala concepción de lo que es el sueño. ¿Qué viene en el futuro? Pues esto, que ya existe desde hace tiempo, pero que se ha ido perfeccionando, que es el uso de la inteligencia artificial en la cama para poder modificar parámetros como lo son la composición, la altura de la cama, la firmeza de la misma, pero también la temperatura y otros parámetros que en un futuro van a tener mayor precisión y junto a dispositivos como los Airable que vimos, van a permitir mejorar la calidad de sueño del paciente. Más importante de qué le voy a dar al paciente es la pregunta: ¿qué va a hacer para mejorar la calidad de sueño? Y acá se resume los puntos importantes que puede abordar el médico con el paciente
en los distintos momentos del día, como por ejemplo el uso de sustancias, el optimizar el ciclo circadiano, buenas conductas en el día, como por ejemplo el momento para hacer ejercicio, las rutinas del dormir, como lo que vimos de los wearables que nos permiten tener un horario estricto para ir a dormir y uno para levantarnos, buscar impactar en sueño REM o sueño no REM, buscando barreras medioambientales, las comorbilidades, tratarlas, buscar que existen, como por ejemplo apnea obstructiva del sueño o síndrome de piernas inquietas, y luego determinar si existen causas físico psicológicas que puedan ser tratadas con terapia cognitivo-conductual. El café es una pregunta importante. Si el paciente dice que utiliza café, porque si no toma su café no duerme bien, hay que dejarlo porque eso ya es una rutina del sueño y ese paciente en específico se beneficiará de tomar el café antes de dormir. Pero en la población en general, por ser un estimulante, se sugiere evitar el consumo 4 horas antes de la hora de ir a dormir. Y se ha demostrado que la melatonina se absorbe mucho más fácilmente con el café que con otro líquido. Este es el grupo de neurología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchas gracias.